La idea principal es precisamente la liberación, la emancipación que nosotros hemos tenido siempre y que hemos propugnado nosotros los venezolanos. Sin embargo, bueno, muchos de nosotros seguimos creyendo en los postulados de la teología de la liberación, seguimos creyendo en el socialismo, por supuesto cada vez más convencidos de que el mundo no tiene alternativa. Bienvenido, Aarón, a la iglesia de la Señora de Damasco, aquí en la capital siria. ¿Cómo estás, Maya? Bienvenidos. El obispo de los pobres, Don Elder Cámara, dice que las protestas de los pobres son las voces de Dios. Una frase que podría resumir un pensamiento teológico que llama a la liberación contra la injusticia y a resistir, y a no a la sumisión ni a la rendición. Y es así, Maya, esto no es ajeno a la religión, que ha tenido un papel histórico para iniciar revoluciones de las víctimas de la injusticia y por su liberación, y también para combatir la opresión, el dominio y la ocupación. Sin embargo, en nombre de la iglesia o también de la religión, se han cometido muchísimas injusticias. Es resistencia, en un nuevo episodio de Verdades. Alamel Yanub. El padre Elías Zahlawi, sacerdote y escritor, bienvenido. Se dice que la Biblia de principio a fin es una teología de resistencia. Para usted, padre Zahlawi, ¿qué es la teología de la liberación? Se dicen muchas cosas sobre la Biblia. Yo llamo a distinguir entre la Biblia y el Antiguo Testamento. Lo que recoge el Antiguo Testamento en cuanto a la creación del hombre por Dios es algo excepcional, pero lo que recogió después de eso sobre la historia del pueblo judío y la implicación de Dios en lo que hacía este pueblo constituye para mí un obstáculo muy grande. Es cierto que hubo profetas que alertaban sobre la necesidad de respetar al pobre y lo defendían, y uno de los más grandes defensores fue el profeta Elías, cuando defendió al joven campesino Nabot en Nablus, la Nablus de hoy, y cómo se dirigió al rey diciéndole que los perros lamerían su sangre y la sangre de su esposa en caso que procediera a matar a Nabot. Y así fue. Pero los demás profetas que hablaron con dureza a los soberbios y lo hicieron en defensa de los pobres, nadie los escuchó. Paso a la Sagrada Biblia. Lo que vino en la Sagrada Biblia es un mundo nuevo en cuanto al hombre y en cuanto al amor de Dios por el hombre, incluso la encarnación por él, para decirle a cada ser humano: tú eres hijo de Dios y tú eres el amado de Dios. Y Dios te amó tanto que envió a su Hijo a morir por amor a ti y por amor a todo ser humano, en particular por amor a los pobres, los desposeídos, los marginados y los hambrientos, a tal punto que Jesús fusionó su propio ser con el de cada pobre, cada hambriento, cada desamparado y cada ser humano. Esto, lo que dijo Jesús, constituye un cambio radical. El mundo de hoy se encuentra en la extrema necesidad de pensar en lo que dijo y de reflexionar por un largo tiempo para que podamos comparar entre el aplastamiento del ser humano a nivel mundial y la veneración de Dios a cada ser humano. Y por ello digo que existe una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Existe quien dijo: en cada frase de la Biblia, en cada frase, hay una cantidad de dinamita suficiente para desplomar a cualquier agrupación que quiere subyugar al ser humano. El ser humano es el ojo de Dios y es el corazón de Dios. Y esto es lo que debemos decir y recordar y hacer que la gente lo recuerde. Padre Elías, en esta región del mundo se han usado diversas estrategias para dividir a pueblos hermanos, desde la ocupación israelí hasta el Sykes-Picot. ¿Qué opina usted de todo esto? Lamentablemente, hay quien, especialmente en Occidente, intenta justificar esa ocupación de Palestina con lo que se conoce como la promesa de Dios a Israel en Palestina.
Dios creó al hombre para vivir en toda la tierra y Dios no distingue entre un ser humano y otro, de modo que le permita a un hombre matar en su nombre al otro para que viva él y elimine la existencia del otro. La Iglesia en Occidente y la sociedad occidental abrumaron a los judíos durante cientos de años con enormes penurias que continuaron hasta los tiempos de Hitler. De modo que la Iglesia en Occidente y la sociedad occidental llegaron a padecer de un complejo de culpabilidad patológico hacia los judíos, a tal punto que ya les perdonan de antemano cualquier cosa, no importa lo que hagan. ¿Alguna vez escucharon que hubo una sola condena por parte de una iglesia occidental a lo que ocurre en Palestina desde 1917, o sea, desde Sykes-Picot? No, en lo absoluto. ¿Por qué? La iglesia occidental y toda la iglesia en general creo que necesita realizar una reevaluación propia, en primer lugar, y luego con las sociedades donde ha estado hasta el día de hoy, para que le devuelva a Jesús su pureza, su esplendor, su amor y su servidumbre a todo ser humano. Padre Elías, no podemos hablar de la teología de la liberación sin conocer los más destacados teóricos de la teología, ya sea en América Latina o incluso en África y Asia. Aarón. Y acá le tenemos la sección en el mapa. Padre Elías, hemos hablado sobre la ocupación israelí y sobre Sykes-Picot. Hoy en día experimentamos contextos de ocupaciones imperiales, pero con formas contemporáneas. Vemos cómo se dominan los pueblos y vemos el robo por la fuerza de las riquezas. ¿Qué papel juega la Iglesia en el contexto de resistir a los imperios? Realmente estamos ante un intento cósmico de dominar el mundo entero. Quisiera invitar a la audiencia a leer el libro titulado Las guerras del siglo XXI, redactado por el escritor francés de origen español, Ignacio Ramonet, y publicado en París el año 2003. Un libro espeluznante sobre el intento de las multinacionales de dominar el mundo entero, violando todos los límites, todas las leyes y todas las santidades para apoderarse de las riquezas de la tierra, aunque tuvieran que exterminar a parte de los pueblos del mundo.
Ante esta realidad, hubiera querido escuchar, aunque sea un solo grito, de un funcionario en Occidente, en la Iglesia occidental, aunque sea un solo grito que invite a la gente a tomar una posición, a reflexionar y a reconsiderar. Y ahora vamos a la región de América Latina, Maya, una región justamente que vio nacer a la teología de la liberación, y veamos el invitado especial que tenemos en este segmento. La religión es como la política, puede servir para oprimir o puede servir para liberar. Y justamente Fidel Castro, en la entrevista que me ha concedido hace años en el libro Fidel y la religión, ha percibido muy claramente la fuerza liberadora de la religión y ha hecho esta corrección histórica de que la religión puede ser y debe ser sí un factor de liberación, como también puede ser, y muchas veces es, un factor de opresión, un factor de alienación. Entonces el propio Marx ha dicho en sus escritos que la religión es el clamor de oprimido, é o grito, o coração de uma sociedade sem coração. Ou seja, o próprio Karl Marx, ha percebido também esta dimensão liberadora da religião. Por isso, ha criticado duramente aqueles que, como Bakunin, queriam imponer a la Associação Internacional dos Trabalhadores o ateísmo como condição de militância. Não, o ateísmo não pode ser condição de militância, muito menos em um continente como a América Latina. A religião é um valor para nossa gente e nós devemos buscar aí os fatores liberadores da religião, como ha hecho Engels em seu livro O Cristianismo Primitivo, em que ele subraya que os primeiros cristianos de los siglos I, II, III han sido os primeiros comunistas, os primeiros revolucionários, aqueles que han logrado poner abajo o Império Romano. Então, a teologia da liberação sigue viva em América Latina. Hoje tem diferentes perfiles, uma teologia da liberação feminista, uma teologia da liberação indígena, uma teologia da liberação negra, ou seja, há distintos avanços em essa teologia da liberação, que é um fator muito importante em um continente hegemonicamente cristiano como é a América Latina y Caribe. Padre Elías, desde los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, hemos conocido la teología de la liberación también en África. En esta región han surgido teólogos que han ayudado a los pueblos. Quería preguntarle cómo está la teología de la liberación actualmente a nivel mundial. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى العودة إلى ما عاشه بعض الكهنة. Hoy en día tenemos una gran necesidad de volver a lo que experimentaron algunos sacerdotes, algunos obispos y algunos poetas en América Latina. Me gustaría hacer referencia primero al padre Camilo Torres de Colombia. Estudió sociología en Bélgica y regresó a su país. Y era de una familia adinerada. Regresó a su país y trató como cura de ofrecer sus servicios y comenzó a dar clases en la universidad. Pero sus clases parecían tener un espíritu revolucionario y así poco a poco lo fueron restringiendo.
Fundó un partido político que tenía mucha influencia, pero luego descubrió que nada, sino la lucha armada, daría resultados, razón por la cual portó el arma y lo asesinaron. Cayó mártir a la edad de 37. El padre Camilo Torres cayó mártir 2 años antes del martirio del Che Guevara en 1966. Quisiera también mencionar al arzobispo Helder Cámara, el arzobispo de Brasil. Cuando viajé a Brasil con el patriarca Máximo V en el año 1969, me dijeron que Helder Cámara era rojo, o sea, comunista, pero con el paso del tiempo se hizo evidente que pregonaba inspirado en la Biblia para liberar primero a los pobres y luego a los ricos. Y poco a poco fue aceptado su discurso, y Roma adoptó sus posturas, y comenzó él a recorrer el mundo alzando la voz en defensa de los pobres. Allá, en América Latina, hay quienes formularon una teología de la liberación, y quisiera mencionar al obispo San Óscar Romero de El Salvador. Él cuenta en su libro de notas, en su diario, que vivía como sacerdote, pero poco a poco fue descubriendo la vida de los pobres y sintió que la Biblia le exigía que se comprometiera a liberar a los pobres, y así comenzó poco a poco. Luego llegó a ser obispo, y cuando llegó a ser obispo y ganó cierta autoridad, comenzó a emprenderse con mayor valentía. Entonces, sus colegas, los obispos en El Salvador, se pusieron en su contra y lo imputaron ante Roma, razón por la cual tuvo que viajar a Roma, donde le explicó al Papa Juan Pablo II su posición, y el Papa lo respaldó. Volvió a El Salvador y siguió con su trabajo. Sabemos que numerosos sacerdotes de América Latina fueron asesinados porque defendían a los pobres. En 1980, Óscar Romero fue invitado a Bélgica junto a otras 3 figuras internacionales. Fueron galardonadas en Bélgica y solo un mes después de su retorno estaba celebrando una misa la noche del 24 de marzo de 1980, cuando fue asesinado con un disparo en el corazón. Recientemente fue declarado santo, lo que significa que el trayecto que adoptó de resistir la humillación y de liberar a los pobres y servirlos era un trayecto acertado. Aquí me gustaría recordarles a todos que la propia Roma, después de mostrarse vacilante hacia las corrientes de resistencia en América Latina, en particular hacia la teología de la liberación en América Latina, ha comenzado a reconsiderar su posición. Y el 5 de junio de 1986, Roma emitió una declaración titulada Equilibrio en la comprensión de la libertad cristiana y la teología de la liberación. Hago un llamado a la gente, especialmente en la iglesia, toda la iglesia, bajo mi calidad como un sacerdote de Damasco, a reconsiderar sus posiciones, donde quiera que esté la iglesia, a reconsiderar su posición de los que tienen el poder y de los adinerados. وأدعو الناس خصوصا في الكنيسة كل الكنيسة وأنا كاهن دمشق لإعادة النظر في مواقفها أينما كان. Y que determine su posición de los pobres, pues hoy en día necesitamos reconsiderar nuestras posturas para retornar a Jesús y para devolverle a Jesús su posición en el mundo de hoy. Para que cada persona pueda recuperar su verdadera posición, la posición que quiso Dios.
Siguiendo con el tema de la teología de la liberación, ¿sabías, Aarón, que en Palestina hubo un sacerdote que llevaba armas e insumos necesarios en su propio carro para los combatientes de la resistencia palestina? Se trata del sacerdote Hilarion Capucci y lo veremos en el segmento Por si no lo sabe. En la tierra del Quds sepultó a cientos de mártires palestinos con sus propias manos. Se paró al lado de un clérigo musulmán y oró por la tranquilidad de las almas de quienes cayeron a consecuencia de la invasión israelí al Quds en 1967. Y en aquel momento nació el Guevara de la Iglesia. Es el arzobispo Hilarion Capucci. Según el calendario, nació en Alepo, Siria, en 1922 y vivió huérfano hasta que ingresó en las escuelas de teología. Su primera estación fue en el Líbano, luego se trasladó a Jerusalén, entró a todas sus casas, tanto a las cristianas como a las musulmanas, y se apegó al pueblo de Palestina y creyó en su causa. Boicoteó la ocupación en dichos y hechos. Se incorporó a la resistencia palestina y acompañó la primera célula de lucha clandestina en Al-Quds, y con su propio auto transportó armas e insumos necesarios desde el Líbano hacia el interior de Palestina. Israel lo espió y lo detuvo en agosto de 1974 y lo torturó duramente 3 años y fue exiliado a Roma. El tenaz resistente no acotó las indicaciones de su puesta en libertad, pues viajó a varios países latinoamericanos. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Estando allí la cuna de la teología de la resistencia y la liberación. Visitó a Siria y el Líbano decenas de veces y desafió la ocupación llevando la causa palestina a todos los países que visitó. El obispo rebelde falleció y fue él quien dijo: Cristo es el primer guerrillero de Palestina en resistencia. Así que, si no lo sabías que en nuestros países hay un sacerdote héroe que defendió y luchó por Palestina, entonces ahora eres quien más lo sabe. Padre Elías, hoy en día el Líbano está dividido, Palestina está dividida en Cisjordania, Gaza, el interior de la diáspora, Siria también lo está e Irak también está dividido. Le pregunto, ¿qué se necesita para restablecer la unidad de los pueblos con una sola visión y estrategia? ¿Y en qué medida representa el inicio de la resistencia? La convivencia entre los cristianos y musulmanes en este Oriente es un asunto que hoy debemos estudiarlo. Y así es probable que podamos derivar lo que nos pueda dar inmunidad interna, nos ayude a superar toda esta fragmentación y toda esta desintegración, tanto externa como interna. Y este es mi llamado a la gente hoy. Por supuesto, mi llamado solo puede dar fruto si encuentra a quien lo escuche y lo responda. Y espero que haya quien convoque encuentros que nos ayuden a recuperarnos como seres por dentro para que podamos reconstruir nuestras sociedades frente a un mundo que nos devora y que no nos cedería nunca ningún medio para que podamos vivir en él. Posiblemente haya algo en mi respuesta que pueda causar asombro, pero me gustaría plantear esta forma de pensar, esperando que ayude a muchos a superar lo que nos parece hoy una total imposibilidad de vencer la situación en la que estamos. Padre Elías, ¿hasta qué punto podemos necesitar la teología de la esperanza en medio de tanto dolor? Porque en el mundo del sur todavía tiene dolores interminables. Podemos crear esta esperanza en la gente. ¿Qué se puede hacer además de pedirle a Dios? En el pasado, el poeta árabe dijo: ¿cuán ceñida sería la vida si no fuera por el espacio que da la esperanza? La esperanza es la fuerza de la existencia del ser humano, junto al amor. ¿Cuántos pueblos atravesaron por crisis que lograron superar? La historia está llena de estas sorpresas. Permítanme recordarles la guerra de 2006. ¿Quién creía que un reducido número de combatientes de Hezbollah
podrían vencer a un ejército que se calificaba como el ejército invencible. ¿Quién? Los pueblos siempre están impregnados de sorpresas y a veces son sorpresas que superan todas las expectativas. Quisiera, teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos, me gustaría hacer una pregunta. ¿Acaso estamos solos frente a esta tiranía global? Quiero decir, los hijos de este Oriente nunca estuvieron solos, pues Dios siempre los acompañó. Queridos, permítanme concluir con esta pregunta. ¿Creen que Dios está lejos de nosotros? Nosotros estamos en el corazón de este Oriente. Dios vive con nosotros. Y nos apoya y nos invita a estar con Él y a que nos apoyemos mutuamente, cualquiera que sea nuestra afiliación religiosa, social o política. Es así como únicamente se puede salir de la situación en la que estamos y ayudar al mundo a liberarse de la situación en la que está y de lo que lo pone en peligro. Padre Elías, muchísimas gracias y que la paz de la Casa de Dios se expanda también por toda esta región del mundo. Concluimos este episodio, Aarón, con una de las iglesias más antiguas del mundo aquí en la capital de Siria, Damasco, la iglesia de San Ananías. En un minuto. Hasta luego. Estaremos ahora en una de las iglesias más antiguas del mundo, que es la segunda iglesia más antigua aquí en la capital siria, Damasco, la iglesia del Santo Ananía. Y efectivamente se trata de una iglesia que data de la época romana y es muy interesante porque es subterránea. Vamos a conocerla.